Hola, hola amigos, ¿cómo están? Pues bueno, hoy les vengo a contar todo el chisme, como dice en el título del video, qué fue lo que pasó con mi negocio. Y pues bueno, para los que no me conozcan, yo soy Pamela Costa, yo tengo 27 años y yo estudié la carrera de arquitectura. Teníamos un negocio de una mueblería junto con mi novio, hacíamos todo tipo de muebles, desde cocinas, closets, tocadores, mesas de vanity, espejos, etcétera. Bueno, les voy a contar desde un inicio cómo fue que surgió y por qué se me ocurrió la idea. Y todo empezó hace como 4 años, mientras yo estudiaba la carrera. La carrera dura 5 años y yo tengo 3 años de egresada. Durante toda la carrera, en algunos semestres, nos pedían prácticas o que trabajáramos y que nos firmaran unas hojas, ¿no? Y durante toda mi carrera mi papá siempre me apoyó en firmármelas porque me decía, no, pues tú estudia, tú enfócate en tus estudios y no necesitas trabajar porque pues en gastos pues él me apoyaba. Recuerdo mi primer trabajo que fue cuando mi papá casi que me obligó a trabajar con un amigo de él. Yo le ayudaba en un programa que nosotros los arquitectos utilizamos que se llama AutoCAD y yo le dibujaba algunas cosas y él me pagaba y yo me sentía la más millonaria del mundo. Dejé el trabajo y seguí estudiando y casi un año antes de graduarme o un año y medio, mi mamá me dice, oye, fíjate que hay un amigo que es ingeniero y tiene un despacho y necesitan gente. Y yo le dije que pues tengo una hija arquitecta que seguro le va a interesar. Y yo así, y me dice, no, pero yo ya quedé con él, así que necesito que vayas a la entrevista. Y yo, bueno, está bien. Y ya voy, como que con ganas de que no me contraten, por favor. Y bueno, ya voy a la entrevista. Me dicen, ok, empiezas al día siguiente. Y yo, qué horror, qué flojera. Yo estudiaba en ese entonces en las tardes. Iba a la oficina a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde y entraba a la universidad a las 4 de la tarde y salía a las 10 de la noche. Entonces realmente era un buen de tiempo que al principio pues era nuevo, era algo nuevo para mí. Empecé a tomarlo con gusto y me gustaba realmente lo que hacíamos en la oficina. Pero lo que no me gustaba definitivamente era tantas horas en la oficina, como que estar tanto tiempo sentada frente a una computadora. Es como mucho ocio. Entonces recuerdo que al principio sí me gustaba. Y ya mientras pasaron los meses, para mí era algo muy cansado, además que empezó a afectar mi salud. Empezaba a tener muchos problemas en el estómago, hormonales, muchas cosas. Entonces todo mi cuerpo como que colapsó de estrés, de mucha carga, como de que no descansaba muy bien. Entonces mi novio, me acuerdo que me veía y me decía, oye amor, ¿sabes que ya salte del trabajo? Te busca otra cosa o pues ahí vemos qué hacemos. Y yo decía, no, pues no, porque pues ya empecé a ganar mi dinero y pues no me voy a salir sin nada. Me salí en algunas ocasiones y me volvieron a llamar y regresé, pero la última fue la más crucial, en la que yo de plano ya estaba en un estado de salud crítico, todo mi cuerpo estaba colapsando, mi estómago, mis hormonas, o sea, todo. Entonces, yo siempre he pensado que el empleo no es una mala herramienta, claro que no, porque muchas personas tenemos que pasar por eso, pero yo creo que puede ser un puente para que de un punto A llegues a un punto B, donde construyas algo que tú quieres o que te dé otro tipo de estilo de vida. Entonces mi pensamiento en ese momento fue, voy a ahorrar todo lo que tengo, o sea, todo lo que recibo de mi sueldo, y voy a ahorrarlo para ver en qué invierto. En ese entonces yo estaba súper aferrada que quería mi vanity. Entonces pongo a mi novio de que, oye, ¿sabes qué? Vamos a comprar las cosas y nosotros lo hacemos. Y puse a mi novia a ver miles de tutoriales de YouTube y tuvimos como 3 intentos fallidos y de plano, bye, ¿no? Entonces de ahí en fuera dije, oye, ¿sabes qué? Aquí en la ciudad donde nosotros vivimos, que es Cancún, no hay ningún, bueno, en ese entonces no había ninguna empresa que se dedicara a hacer eso. Yo dije, ¿sabes qué? Hay que aprender a hacerlo y los vendemos. Y de ahí fue como, ok, ya tengo qué es lo que voy a hacer para poder salirme de la oficina. Pasaron los meses antes de pandemia, fueron como unos que serán 6 meses antes de pandemia que empezamos con la idea de que me voy a salir, pero quiero construir esto. Entonces recuerdo que yo iba haciendo la cuenta de Instagram, como que viendo el nombre, como que no le daba mucha prioridad. Unos meses antes de pandemia, justo yo terminé la oficina, dije, ¿saben qué? Muchas gracias, pero quiero empezar a ver otras oportunidades. Y en eso fue que pues tenía tiempo libre, tenía mi ahorro y empezamos a buscar opciones. Como unos 2 meses antes de pandemia, creamos el Instagram oficial, donde subí la foto de nuestro primer vanity, que les voy a dejar una foto aquí, que realmente ese espejo estaba súper mal hecho. Contratamos a un primer carpintero. No, para empezar, desde un inicio empezamos trabajando con los carpinteros en sus talleres y nosotros les encargábamos ciertas piezas y ellos nos cobraban una cantidad y nosotros los revendíamos, por así decirlo, ¿no? Entonces así empezó todo. Y el primer espejo que nosotros tuvimos era
horrible, porque ese carpintero nos lo recomendó mi mamá, que alguna vez en alguna empresa donde ella trabajó, ese carpintero trabajaba ahí y era súper irresponsable. Fue un dolor de cabeza que al final recuerdo mucho nuestro primer espejo, que ya tenía la clienta, o sea, en verdad que todas las clientas han sido una bendición enorme, porque tenían nuestra primera clienta sin habernos conocido, porque no era ni siquiera una persona cercana a nosotros, sin haber visto como pruebas de qué era nuestro trabajo, y nos compró nos compró 2 espejos. Entonces yo tenía que al carpintero ya con el anticipo haciéndolos y nos dejó de contestar. Cuando ya tenía la fecha de la entrega y la clienta presionándome, oye, ¿cómo van mis espejos? Entonces yo así que estaba súper derrotada, que enojada, y al final nos los devolvió, pero yo dije, no, ya va, y nunca más vamos a volver a trabajar con él. ¿Qué vamos a hacer ahora? Me acuerdo mucho que me solté a llorar porque dije, ¿cómo puede ser que alguien venga a tumbarme mis sueños? Yo tenía el sueño de crear esta empresa y le estaba echando todas las ganas, y pues nos estaban saliendo las cosas porque nuestra clienta nos contrató, y ahora, o sea, él va a venir tan fácil a destruir mi sueño. Recuerdo que mi suegra en ese entonces nos dijo a los dos, ¿saben qué? Yo se los compro, yo les compro ese espejo, no hay problema, con tal de que ustedes no pierdan dinero y ese dinero lo usen para ver qué más van a hacer. Entonces así fue. Fer se empezó a mover. La verdad, Fer es un rifado siempre en todo lo que ha sido el proceso de Alumbra. Siempre se ha movido a buscar proveedores, a buscar trabajadores, a buscar muchísimas cosas de ejecución. Movió a buscar muchísimos carpinteros, a entrevistarlos. Entonces decidimos por un carpintero donde trabajamos igual en su taller. Entonces cae pandemia. Gracias a Dios nos empezaron a caer clientes, y el carpintero vivía en una zona súper lejana de Cancún. Entonces ir hasta allá, y antes que todos creíamos que si salíamos casi que a tirar la basura ya nos íbamos a contagiar y íbamos a ser zombies todos, era como un arriesgarte, pero decía pues ni modo. O sea, empezamos a trabajar así con ese carpintero, pero no nos funcionó porque en algún punto el carpintero no tenía una muy buena calidad en su trabajo, que es lo que nosotros empezamos a darnos cuenta, porque a ciertas clientas nos decían, oye, fíjate que se me manchó mi mueble, o fíjate que se me rayó, o fíjate que un foquito, o esto que el otro. Entonces, como yo no tenía un taller propio donde yo pudiera controlar, yo le decía a la clienta, oye, ¿sabes qué? Sí, sin problema, yo te lo recojo y te lo arreglo, porque nosotros no nos representa un riesgo o algo más que traerlo al taller y modificarlo y listo. Pero como trabajamos con el carpintero en su taller, tenía que yo decirle, oye, ¿cuánto me cobras por volver a pintar este mueble? ¿Cuánto me cobras por esto? Entonces era mucho rollo. Al final, después de un año trabajando así durante pandemia, nos sorprendió muchísimo, porque nosotros pensábamos, ¿cómo puede ser que en la pandemia mucha gente pues se limita a cosas de primera necesidad, a comprar cosas de primera necesidad? Realmente un tocador o un vanity no es algo de primera necesidad, no es algo urgente, no es algo que la gente, si no lo tiene o no, pues se vaya a morir. Entonces fue donde mejor nos fue realmente en pandemia. Fue donde yo creo que muchos negocios levantaron muy cañón, porque fue una época donde muchos negocios pudieron crecer, y gracias a Dios pues eso fue una oportunidad para algunos que querían hacer algo más. Ya cuando empezamos a tener mucho crecimiento, nosotros dijimos, ¿sabes qué? Hay que arriesgarnos. Empezamos a invertir en muebles, maquinarias, en herramientas. Empezamos a buscar lugares para rentar. Pero al principio decíamos, es que está todo súper caro para renta, inseguro, porque nos daba miedo la inseguridad también. Ya después nos cambiamos ese primer carpintero a un segundo carpintero. Bueno, fue el tercer carpintero, porque el primero fue el que nos dejó botados. El tercer carpintero, Fer estuvo entrevistando varios carpinteros, y este carpintero en especial, Fer lo entrevistó y nos dijo, ¿saben qué? Yo los voy a apoyar porque estamos en pandemia, yo también no tengo trabajo, pues yo normalmente cobro tanto, pero a ustedes les voy a cobrar tanto. Ya le íbamos a pagar un sueldo, ya eran gastos fijos que íbamos a tener, y gracias a Dios nuestro primer taller estuvo en un terreno baldío, bueno, más o menos baldío, que tenía un tío de Fer que nos los prestó y no nos cobró ni un peso al principio. Entonces ahí empezamos a trabajar y todo súper bien. La verdad, ese carpintero fue una bendición, porque junto a él empezamos a hacer mucha mancuerna y empezamos a trabajar muy bien, y aparte que nos gustaba mucho la calidad de lo que él hacía. Y empezamos a trabajar, empezamos a crecer, conocimos a muchísima gente súper bonita. Yo me encargaba de toda la parte de publicidad, del trato con el cliente, del diseño de los muebles. Yo les hacía una propuesta 3D de los muebles a las clientas, me lo aprobaban. Yo tenía como que todo ese trato directo con las clientas. Y Fer se encargaba a toda la parte de la producción, o sea, todos los materiales, la compra de materiales, la cotización de materiales, las entrevistas con los trabajadores, pagar los sueldos, o sea, toda la parte ejecutiva se encargaba Fer. Así empezamos a trabajar y gracias a Dios creció bastante.
hasta que en un punto empezamos a contratar a más ayudantes de carpintería, que era como que nuestro carpintero principal era su coordinador y tenía 2 ayudantes. Pero hubo una racha donde empezaron a haber muchas situaciones, como por ejemplo la inflación. Empezaron a subir los precios de una manera impresionante, que realmente nuestros muebles no eran algo barato. O sea, nuestros muebles, yo reconozco que no era algo barato, y a pesar de eso nos consumía el hecho de que ibas a un supermercado y encontrabas un mueble a la mitad o menos de la mitad del precio de lo que tú podías ofrecer para que a duras penas salieran los gastos. Era una cuestión donde nos empezaban a absorber eso, por una parte. Después, por otra parte, por ejemplo, los trabajadores, como ya iba pasando la pandemia y ya se había empezado a normalizar todo, pues también exigían más sueldo. Que realmente nuestro carpintero tenía un muy buen sueldo. Ganaba más que cualquier recién egresado de arquitectura o cualquier pues recién egresado universitario o profesionista promedio. Ganaba muy bien. Pero a pesar de eso, como empezó a ver que nos empezó a ir a nosotros muy bien, pues como que creemos que empezó a exigirnos más. Teníamos como que esa presión, que ingresaba dinero a nuestras cuentas, pero así tal como ingresaba, se nos iba porque teníamos muchos gastos fijos. Ya después del terreno del tío de Fer, empezamos a crecer y nos empezó a ir muy bien. Empezamos a contratar a los 2 ayudantes. Nos movimos a otro taller porque donde estábamos, que fue donde nos prestó el tío de Fer, era un espacio donde nos funcionó y nos sirvió muchísimo para arrancar, pero en algún punto ya, como no estaba tan acondicionado para hacer muebles, estaba abierto, se mojaban mucho las cosas, tenía mucho riesgo. Entonces decidimos movernos a otro lugar. Les voy a dejar unas fotos, como era el primer taller que teníamos, para que se den una idea de cómo nos fue. Y pues bueno, después decidimos movernos a un segundo taller, que fue este que les enseño por aquí. Gracias a Dios nos gustó mucho y empezamos a trabajar muy bien. Ya ahí era un gasto fijo porque era renta del espacio, más luz y agua, más el sueldo, más si queríamos un ayudante o lo que sea, otros 2 sueldos. Y también la gasolina subió muchísimo y nosotros en ese entonces pues la mamá de Fer nos prestaba su camioneta para que pudiéramos entregar los muebles porque necesitábamos un espacio grande y amplio. Mi papá también de repente nos ayudaba con su camioneta porque ella tiene una pick-up, entonces nos ayudaba, pero pues sí, el tema de la gasolina fue igual algo importante. Era un gasto fuerte durante nuestra semana porque nuestro taller estaba a la salida de la ciudad. Entonces cada vuelta representaba mucho dinero porque hay muchas cosas que se contemplan dentro de un mueble. Por ejemplo, para hacer una cocina necesitas hacer todos los accesorios que son agarraderas, bisagras, correderas, la madera, el pegamento, los clavos, la pintura. La pintura son varios procesos de pintura, que el primer, que el sellador, que el talco, que el acabado, etc. Entonces era... Para un solo mueble, nosotros teníamos que contemplar muchísimos gastos y dentro de esos gastos son materiales y gastos indirectos, que es gasolina, etcétera, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, íbamos a comprar el espejo o las correderas hasta la otra parte de la ciudad y después atravesar toda la ciudad para irlo a entregar al taller, y después que se le olvidó esto o que faltó esto o que se acabó el resistol, córrele a atravesar toda la ciudad para comprar el resistol y después regresarlo. Entonces eran muchas vueltas. Despertábamos a las 7 de la mañana muchas veces a todas las compras, llegar a las 12 del día al taller y entregar las compras para que ellos pudieran trabajar, porque mientras nosotros más nos tardáramos en compras, pues menos podían trabajar los trabajadores. Empezó a hacer mucho caos y fuera de eso nos empezó a consumir mucho el proyecto, porque despertábamos 7 de la mañana a compras y nos dormíamos 8 o 9 de la noche. Muchas veces salíamos del taller y teníamos que ir a entregar muebles y que cobrar y que esto y que el otro. Era un consumo de tiempo muy fuerte, que al final del día nosotros decíamos, ¿sabes qué? O sea, el taller no era lo único en lo que nos dedicábamos, entonces teníamos que tener tiempo para hacer otras cosas. Y si dijeras tú, bueno, pues un solo ingreso va a sustituir lo que tú puedes generar con un segundo, tercero o cuarto ingreso, pues ok, lo tomas. Pero hasta eso yo creo que no es una buena opción nunca depender de un solo ingreso. Me acuerdo mucho que Fer me decía, oye amor, en algún punto si nosotros llegamos a cerrar, ¿te decepcionarías o te sentirías triste? Yo decía, no vamos a cerrar, no. Y me aferraba a la idea porque era algo que me costó mucho crecer. Representó mucho esfuerzo, mucho sacrificio. Era como tu pequeño bebé.
En ese entonces yo decía, no, 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 no. Pero ya mientras pasaban los meses y empezaba a ver toda la carga de trabajo que nos estaba demandando y al final del día los gastos iban creciendo cada vez más, era un dolor de cabeza que no me permitía atender otras cosas. Además que igual para mí era una carga de trabajo impresionante porque yo lidiaba con todas las clientas que... Imagínense ustedes, durante un lunes me depositaban 5 o 6 clientas el anticipo de sus muebles. ¿Cómo yo le doy prioridad a una que a otra si todas me depositaban al mismo tiempo y tenía yo a las 5 o 6 clientas encima de mí diciéndome, oye, ¿cuándo me vas a entregar mi boleto? Pues obviamente yo en el taller quería agilizar más la producción porque, claro, si nosotros hubiéramos tenido la oportunidad de tener algún inversionista donde nos permitiera escalar el negocio a un nivel industrial, todo hubiera sido muy diferente. Lo que realmente nos faltaba era en la producción, donde se nos iba mucho de las manos el gasto. Porque gracias a Dios había mucha demanda, nos compraban mucho, pero yo no había una manera donde yo hallara que pudiera producir más, si no fuera de una manera industrial, porque como todo depende de un ser humano y de mano de obra, en la producción tenía un tiempo límite donde yo a la semana yo tenía los mismos gastos fijos, pero la producción no podía acelerarse. Empecé a ver todo eso y me dejé de aferrar a que nunca íbamos a cerrar porque dije, pues ¿sabes qué? A lo mejor en algún punto es inteligente parar y analizar la situación y decir, no está mal, o sea, no está mal si decides que en algún punto ya no es lo que a ti te complace. Yo decía, con el ingreso que tengo actualmente o con lo que estamos generando del negocio, me va a dar a mí el estilo de vida que yo quiero, pues probablemente en ese momento yo decidí que no. Yo decidí que a lo mejor sí nos generaba dinero, pero el estilo de vida o de la manera como yo lo quería crecer, pues no veía la forma. Empecé a decir, ¿sabes qué? Está bien, vamos a cerrar, no tengo problema, ya es un dolor de cabeza. Tenemos muchas situaciones donde ya probablemente ya no es el negocio ideal para nosotros. Y hablé con Fer y le dije, ¿sabes qué? Ok, vamos a cerrar, vamos a poner una fecha porque yo decidía que ya quería cerrar y las clientes me seguían llamando, entonces yo decía, bueno, está bien, una clienta más. Y así me pasaba y nunca podía decirles que no a las clientas y poder cerrar. O sea, ese cierre lo aplazamos durante creo que como 2 meses o 3, donde no podía dejar de recibir a las clientas hasta que dije, ¿sabes qué? Ya, hasta aquí. Me seguían llamando clientes y decía, lo lamento, me encantaría hacerte tu mueble, pero ya no vamos a poder. Y durante como, hasta la fecha me siguen escribiendo, pero durante como 4 meses estuvo así muy fuerte de que me seguían buscando y por una parte yo decía como, no toques ese tema sensible porque pues sí me dolió, pero en ese momento decía, es la decisión más sabia. Muchas veces yo creo que hay gente que se aferra a sus negocios porque claro que cuesta, claro que duele crecer algo tanto y dejarlo ir tan fácil, pero no es que nosotros lo dejáramos ir, simplemente analizamos toda la situación y decidimos que probablemente nosotros podíamos generar ingresos de una manera más inteligente, con menos variables y tener también éxito. Entonces decidimos, ¿sabes qué? Por la paz, hasta que lo decidimos cerrar, que fue por ahí de abril. Pedimos al carpintero, vendimos todas nuestras cosas, cerramos el taller y han pasado 5 meses, creo, o 4 o 5 meses desde que cerramos y realmente para mí ha sido un descanso mental porque fue tanto la carga de trabajo que nos representó el taller que lo agradezco porque en su momento fue algo que nos ayudó, que me ayudó a conocer más personas, nos enseñó muchísimo sobre cómo hacer negocios y yo confío que más adelante se nos va a ocurrir algo más para poder hacer porque siempre algo que nos ha caracterizado a Fer y a mí, que siempre estamos buscando qué más hacer. Pero ahorita creo que yo me dije, ¿sabes qué? Te mereces un descanso, enfócate en ti. Mi dinero, gracias a Dios, ahorita pude comprar mi primer carro, donde mucho del ingreso que me generaba el taller lo destinaba como una vuelta de inversión hacia el taller, entonces era como un flujo de dinero que nunca paraba. Y ahorita pues pude comprar mi primer carro, estoy súper feliz y he tenido un descanso total, me he dedicado a mi profesión por el momento, pero yo confío que más adelante vamos a hacer otras cosas diferentes. También algo que influyó fue que teníamos un e-commerce a la par, entonces realmente todos los que saben de e-commerce saben que es una maravilla de negocio. Con un e-commerce realmente puedes generar unos muy buenos ingresos sin tantas variables de gastos, porque todo era en línea. Por ejemplo, nos sucedió muchas ocasiones donde teníamos el e-commerce a la par de la mueblería y en una semana nos generaba el triple de ingreso el e-commerce que la mueblería. Entonces, ¿sabes qué? Nosotros pusimos en una balanza y dijimos, o sea, mucho esfuerzo, muchas variables, muchos gastos, más ingresos, más libertad, más descanso, más oportunidad de crecerlo y maximizar todas las ventas. Entonces
dijimos, ¿sabes qué? Pues no, estamos perdiendo el tiempo y el esfuerzo en algo que a lo mejor no es por ahí. Entonces, si actualmente me preguntaran, ¿lo volverías a hacer? ¿Volverías a hacer una mueblería? Diría que no. Gracias a Dios aprendimos muchísimo y tenemos mucha experiencia ahora, pero realmente no lo volvería a hacer porque, en conclusión, creo que hay maneras más inteligentes de hacer negocios. Es lo que queremos hacer en un futuro. Entonces, pues bueno, esa es la razón por qué. No sé si entendieron al final qué fue lo que pasó, pero eso es un poquito de la experiencia que tuvimos. Que ahorita, pues gracias a Dios estoy tranquila, estoy bien, estamos disfrutando estos meses de un poquito de paz y hemos averiguado otras maneras de generar ingresos que muchos me veían y realmente yo me dedico a 1000 cosas, pero lo que yo mostraba era un poquito de mí. Pues ahorita en este tiempo a lo mejor va a ser como una desintoxicación de todo lo que nos saturamos, pero en un futuro yo confío que vamos a hacer más cosas con más experiencia y vamos a ser mejores en lo que sea que dediquemos. Que no pasa nada si lo intentas y no funciona como tú lo planeabas que funcionara. Eso es algo que me gustaría siempre decir, o sea que si tú tienes ganas de emprender en algo, hazlo. O sea, no te quedes con el miedo de qué va a pasar o qué tal si no funciona o qué tal si fracaso. No importa, o sea, es lo de menos. Yo creo que inténtalo, échale las ganas hasta que sepas y cheques un balance de, ok, es lo que quiero, me gustó, ya lo intenté, me gustó, pues lo voy a continuar y le voy a echar más ganas. Y si no es lo que resultó que tú querías, pues no pasa nada y toma otro rumbo. O sea, es algo que yo siempre lo voy a decir y creo que es lo más sano para todos. Pero bueno, hasta aquí todo el chisme. Espero que les haya gustado y hayan conocido un poquito más del por qué. Al final del video les voy a dejar un poquito de videos e imágenes de todo lo que fue este proceso. Les doy muchas gracias por ver todo el video porque estuvo un poquito largo y nos vemos en el próximo video. Bye.